Cuando nosotros entendemos que la tecnología no es el fin, es el medio para lograr los aprendizajes desde lo local, desde el aprovechamiento y sobre todo aprender haciendo, transformamos cada clase y cada espacio en una experiencia de aprendizaje. Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast ABC de la Sociedad Digital. El tema de hoy es la recuperación de aprendizajes y tecnología. Tenemos un invitado especial, Diego Apolo. Bienvenido, Diego. Hola, María Paulina. Qué gusto saludar a todos y todas quienes nos están escuchando. Un abrazo y vamos a pasar un tiempo súper interesante. Súper, gracias, Diego. Diego es consultor en temas de investigación, innovación y desarrollo para instituciones públicas, privadas y del tercer sector, además de ser docente de pre- y posgrado por más de 13 años. Ha realizado más de 30 publicaciones de alto impacto en Scopus y regionales. Nuevamente, gracias por estar con nosotros, Diego. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con este tema tan interesante? Gracias, María Pau. Vamos con todo. Vamos a hablar temas súper interesantes que nos permitan ir transformando esa visión de la pandemia, la prepandemia y la pospandemia, que son temas que han afectado definitivamente a la educación. Sí, totalmente. Justo quería empezar abordando este tema respecto al sistema de educación que se vio comprometido, porque en el tiempo de la pandemia COVID-19 los estudiantes no podían ir a las aulas, ¿verdad? Entonces, a nivel global, estos estudiantes se quedaron, digámoslo así, sin forma de estudiar. Y durante la pandemia, según lo publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo, millones de estudiantes de Latinoamérica se vieron abruptamente desconectados de la educación. Entonces, puede decirse que uno de los legados devastadores de la pandemia se dio sobre los y las estudiantes y su educación. Sabes que no necesariamente. Creo que uno de los legados más devastadores se dio hacia las instituciones educativas, que no comprendieron el vínculo entre tecnología y educación. ¿A qué me refiero? El 17 de marzo fue como un cierre abrupto en Ecuador de todo lo que iba a pasar. ¿Qué pasó? El viernes ya tenías a padres, madres de familia y niños llorando porque lo único que hicieron fue mandar deberes. ¿Qué pasó? Se utilizó la tecnología con un fin instrumental, más no un fin educativo. Inclusive aquí, Mapau, el sistema educativo es asincrónico. Estamos preparando a jóvenes para trabajos del pasado y no para el futuro, bajo unas lógicas totalmente reproductivas, memorísticas. Te juro, María Paula, como tú aprendiste, aprendí yo, aprendió mi mamá y hoy muchos jóvenes están aprendiendo una educación tradicional en donde eres mejor persona por la mejor nota que tienes o no. Y ese fue un real llamado de atención hacia estos espacios. Mira, padres de familia se rompían el lomo, hicieron muchos esfuerzos por pagar internet. ¿Y qué tenían? Los profesores abrían Zoom, pasaban diapositivas, hacían dictado, salían y se iban. ¿Qué pasa? Encontramos con una serie de investigadores que hicimos un estudio en el 2020 en una de las mejores revistas del mundo de la Universidad de Barcelona, 3 claves y errores fundamentales que pasó en la pandemia, María Pau. Que mira, antes de que pase todo esto ya salía publicado en nuestro país. Políticas públicas con objetivos obsoletos o extremadamente amplios que nunca se cumplieron. En el papel se ve bonito todo, dicen. ¿Y ahora qué pasó? ¿Llevarlo a la práctica? Nada que ver. Segundo punto importante, muchos profesores y muchas instituciones con algo que yo suelo llamar la cartontitis. Entran a un curso primero preguntando si van a tener cartón en lugar, o certificación en lugar de ver cuánto van a aprender o qué van a aprender. Y un tercer punto importante es que no entendemos todavía la importancia de competencias digitales, tanto de docentes como estudiantes. Y algo de que no se ha hablado y ustedes como Fundación Telefónica son claves es qué está pasando con la familia. Es ahí, María Paula, donde yo considero que este tema de los efectos devastadores fue un llamado de orejas hacia las instituciones educativas, donde estábamos todos los actores, padres, docentes y estudiantes involucrados. Pero simplemente, si tú le das a un gorila una tablet, no va a hacer nada. Si tú le das a una persona que no tiene competencias digitales el mejor internet, la mejor computadora, va a pasar exactamente lo mismo. Súper interesante estos 3 puntos que mencionas, Diego. Sí, es interesante poder ver realmente dónde radica este legado devastador del que estamos hablando, ¿verdad? ¿Dónde empieza? ¿Cuál es la raíz? Y
¿Cuáles consideras tú que serían entonces las consecuencias que podríamos evidenciar en el presente y que veríamos en el futuro? Mira, te voy a dar 3 aspectos claves que he logrado identificar. El primero son instituciones educativas que, reitero, no entendieron el vínculo entre tecnología y educación, que no es la computadora o el internet, sino somos las personas. ¿Qué pasaba? Tenías a profesores y tenías autoridades que lo único que te decían es grave, pero para tener una evidencia el momento que usted está cumpliendo horas. Te quiero decir algo aquí sumamente importante, María Pau. Los profesores durante pandemia no sabíamos que era fines de semana, no sabíamos que era feriado, porque trabajábamos de lunes a domingo con un gran esfuerzo, poco considerado por instituciones y más aún por gobiernos. Otra de las consecuencias fuertes es que muchos profesores y estudiantes empezaron a odiar la tecnología, no per se, sino por la manera en la cual fue empleada por quienes la usaron. ¿Cuál fue ese el problema? Que teníamos a profesores que se iban a una virgencita a rogarle de rodillas que vuelva a la presencialidad. Tenías estudiantes que querían ya volver a la presencialidad porque sentían que no aprendían absolutamente nada. Pero sabes que eso se da no necesariamente por el uso de artefactos o conexiones, sino por la estrategia metodológica que nos hacía falta a los educadores y a las instituciones. María Pau, no tienes idea cuánta plata se metió en plataformas, en programas, en muchas cosas. Conozco instituciones que lo que más hicieron fue invertir en ello, pero que no necesariamente lo supieron manejar bien. Conozco instituciones que con licencias gratuitas hicieron maravillas. Quiero decirte inclusive que a partir de esto, el Observatorio de la Universidad Nacional de Educación publica boletines sumamente importantes, en donde lograron evidenciar que la tasa de deserción luego de la pandemia aumentó en más de un 2%. Eso parece poco, pero es un montón porque son vidas, son niños. Inclusive, mira, nosotros podemos entender que la misma UNICEF hizo un estudio en nuestro país donde solamente 4 de cada 10 estudiantes podían conectarse a Internet. Entonces, ¿para qué estamos haciendo el uso de la tecnología? ¿Estamos haciendo esas consecuencias simplemente para cumplir el currículo o lo hicimos para generar una transformación de la sociedad que ni gobiernos, ni organismos internacionales, ni ninguna otra institución lo logró en décadas? Imagínate que hay estudios que mencionan que este tiempo de pandemia entre 2 y 3 años aceleró 20, 30 años la inserción de la tecnología. Pero ¿qué tuvimos y tenemos? Hasta ahora puedes seguir escuchando actores educativos que no quieren saber nada del uso educativo de plataformas porque se sintieron colapsados, poco valorados y sobre todo un llamado de atención a gobiernos que lo único que hicieron fue dar directrices desde escritorios que no dialogaban con las personas que estábamos trabajando el día a día. Aquí me resuena algunas cosas que mencionaste, ¿verdad? Que es como no olvidarnos que detrás de todo lo que estamos utilizando en la tecnología están personas, estamos humanos, por una parte. Por otra parte, también el tema de saber ser recursivo y saber optimizar y aprovechar lo que la tecnología nos puede brindar para el trabajo del día a día. Como tú bien dices, es interesante ver que ciertas instituciones aprovecharon plataformas gratuitas de una manera que inimaginable, donde la creatividad y la innovación también son parte de todo este proceso. Y también, por último, algo que puede suceder en la sociedad con estos cambios inesperados es el miedo que algunas veces paraliza, ¿verdad? Y no moviliza. Entonces, creo yo, y ahora te pregunto, ¿qué medidas debieron y deben tomarse, según tu criterio, los responsables de la política educativa para minimizar en lo mayor posible estas consecuencias? Mira, te voy a dar 3 cosas que se han identificado a través de diferentes estudios. Primero, muchas clases tienen 3 aspectos claves, como información poco útil, exceso de contenidos y actividades repetitivas. Esto es clave para entender la política pública y el diseño de la misma. Y un cuarto que te voy a decir al final, que va en función de valorar la identidad del docente. Primer punto, exceso de contenidos. El currículo de 1.328 páginas, ahora llamémosle priorizado, que tiene menos espacios, se centra en construir destrezas que no necesariamente se logran. Entonces, ¿qué pasa aquí, María Pau? Tienes estudiantes que pasaron a tercero sin lograrlo de segundo, pero igual pasaron. Lo mismo, mira, soy profesor de universidad y tengo estudiantes que no tienen lectura crítica, ni siquiera redacción académica y ya pasaron.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa es mi tesis de doctorado, entender cuál fue el clic o qué fue lo que pasó. Segundo punto, actividades repetitivas. ¿Qué es lo que muchas instituciones entienden que es la evaluación? Entienden que es una prueba objetiva o lo más arriesgado que hacen es una presentación en PowerPoint y que todos empiezan a leerla. Cuando nosotros debemos entender que las metodologías activas son la clave para el aprender. Y el tercer punto que te estaba contando, es interesante que esa información poco útil que vos sabes que tienes que estudiar matemáticas, no porque te va a ser útil en la vida, sino porque tienes que pasar. Le preguntas a cualquier estudiante, ¿para qué matemáticas? ¿Para qué la raíz cuadrada? Dice, porque eso dijo el profe y tengo que sacar 10. No porque vas a saber cómo emplearlo luego. Ahí estas tres claves son importantes. Te recuerdo, información poco útil que debe ser generada desde un proceso y diseño curricular que le entienda y le contextualice a su cotidiano. Segundo punto, el exceso de contenidos se lucha en relación a esencializar los puntos claves. Esencializar lo que debes aprender, no para llenar tu conocimiento, sino para tomar decisiones a lo largo de la vida. Y el tercer punto que estábamos viendo es actividades repetitivas. María Pau, si divorcios han habido por la rutina, no se diga estudiantes, por lo menos en una relación tú puedes decir, oye, lleguemos hasta aquí, chao. ¿Qué va a pasar con el estudiante? No puede decirle al profe de sociales, oiga, nos vemos en sexto. Entonces tiene que estar las 4, 5, 8 horas sentadito, bonito y gordito, escuchando y leyendo las cosas. Y ahí va el cuarto clic que te digo. La mejor política pública que puede existir es un profesor, una profesora bien pagados y que se sientan valorados por la sociedad. El docente es la clave de la educación. Tienen los típicos clichés, María Pau. Es que en Finlandia, es que en Noruega, es que en Suiza. ¿Sabes que la profesión docente en Suiza tiene un alto valor agregado, inclusive gana igual o más que cualquier médico? Porque un médico, María Paulina, puede matar a una persona en una operación. Un profesor puede matar a 45 guaguas con una clase. ¿Te das cuenta lo importante de entender que la política pública no es una norma de papel? Tiene que regresar la vista hacia los actores educativos. Y eso es todavía un largo camino por recorrer que se debe pensar. Vos tienes campañas lindas, bellas de leamos, de hagamos esto, lindo, bello, precioso. Pero ¿para cuándo el volver a respetar a nuestros profesores? El volver a decirles gracias, profesores, por ese esfuerzo que hicieron durante pandemia. María Paulina, tú no tienes idea cómo el profesor muchas veces tiene que llegar a trabajar luego a casa. El profesor, para que tenga una clase, no es que se coge, se para y habla. Tenemos horas de preparación previa y eso es muy poco valorado. Tenemos que investigar, tenemos que estudiar. ¿Y sabes qué? A nadie le interesa eso. La mayoría de profesores se pagan sus propios estudios. La mayoría de profesores luego de sus trabajos ruegan porque les den permiso para estudiar con su propia plata. Entonces, es interesante que dentro de las políticas públicas está bien los espacios de currículo, los espacios académicos, pero sobre todo, María Paulina, y va con Educación 4.0, es mucho más importante el volver a enamorarnos de la educación y sobre todo tener dos cosas: fortalecer el saber ser desde el ser persona, desde el ser ciudadano, y sobre todo entender que el profesor tiene en sus manos un legado. Y ese legado es la vida de cientos de niños y la vida de un país que debe transformarse. Pero muy poco se habla de esto y sí de curso de currículum, curso de aprender a manejar un software, cuando debemos volver la mirada a los profes como seres humanos. Absolutamente. Creo que ahí está el propósito de compartir conocimiento, compartir experiencias, de poder dejar huella, ¿verdad? Ahora, si bien es cierto, son importantes todas estas políticas públicas, creo yo que quizás hasta en algún punto las políticas o las no políticas, la ausencia de puede estar limitando también al docente, ¿verdad? A poder recuperar esa esencia de la docencia, o sea, en cualquier nivel de educación. Y detrás de la docencia, como tú dices, hay no solo llegas a la clase y ahí empiezas a hablar, sino hay horas de preparación, de trabajo, de estructuración, de organización que se debe
tomar en cuenta, ¿cierto? Entonces, súper interesante, empezando por ahí. Ahora, justamente antes que mencionabas esto de las plataformas, de la tecnología y del papel que tuvo la tecnología en la pandemia frente a la educación, ¿qué papel crees tú que seguirá teniendo en la recuperación de las pérdidas vividas en lo que a aprendizaje se refiere durante esta época de la pandemia? Mira, te voy a contar un punto importante que debemos repensar esa formación docente, al igual que el uso de plataformas tecnológicas educativas. Resulta que José estaba conversando con María y María le dice, José, te cuento que le enseñé a hablar a mi perro, al Firulais. Entonces José le dice, oye, ¿cómo que le enseñaste a hablar a tu perro? Sí, te juro que le enseñé a hablar al Firulais. Entonces José dice, no te creo, te apuesto $100 que no le enseñaste a hablar. Entonces la María le dice, claro, vamos. Van a casa efectivamente y la María se para y le dice, Firulais habla. Y el Firulais, guau, guau. Firulais habla. Y el Firulais seguía diciendo, guau, guau. Entonces el José regresa y le dice, María, ¿viste que no le enseñaste a hablar al perro? Ahí María le dice, espera un ratito. Yo te dije que le enseñé a hablar, no que el Firulais hubiese aprendido. María Pau, no tienes idea lo importante hoy más que nunca con esa mirada sociocrítica de la tecnología, dejar de pensar solo en cómo enseñamos a pensar en cómo aprendemos. Ese es un cambio radical en cualquier política pública y diseño curricular. No cómo yo te enseño, sino dar un giro en saber cómo tú estás aprendiendo. No tiene que ver solamente con estilos ni con inteligencias múltiples, sino con María Paula como persona. ¿Qué te mueve? ¿Qué te motiva a aprender? Mira, yo soy profesor de doctorado y tengo médicos, tengo arquitectos. Cuando les digo qué les motiva, me dice mi familia. ¿Por qué no enseñar historias de vida a través de la familia? ¿Por qué no enseñar mediante memes a un doctor que le gustaba Dragon Ball, como a mí me encanta, y que me enseñe cómo su tema de tesis puede ayudarle a transformar esto? Inclusive quiero decirte que estamos desarrollando varios aspectos en donde la clave para ese aprovechamiento de la tecnología y del docente tiene que ser generar esa educación 4.0 desde dos teorías. Te cuento aquí, María Pau, que muchos papeles y muchas cosas se quedaron en el constructivismo. Son las diferentes teorías del aprendizaje. Esas teorías fueron creadas muy oportunas y siguen siendo para el siglo XIX. Hoy en el siglo XX tenemos lo que se llaman las teorías emergentes, donde apareció, con sus pros y contras, no nada es perfecto, todo el radicalismo es malo, como el conectivismo, que te enseña a dos cosas claves que a mí me gustan. Aprovechar plataformas digitales y redes sociales, y te enseña que el conocimiento hoy es a través de redes y sobre todo local. Y la segunda línea que debemos pensar, queridos maestros, es del enactivismo, que tiene que ver desde la neurociencia y aportes de varios autores como Thomson, Varela, Ángel Pérez Gómez, en dos palabritas, Pau: aprender haciendo. Cuando nosotros entendemos que la tecnología no es el fin, es el medio para lograr los aprendizajes, desde lo local, desde el aprovechamiento y sobre todo aprender haciendo, transformamos cada clase y cada espacio en una experiencia de aprendizaje. Es lo que yo te quiero invitar, Pau, cuando tú estés en una clase, dejar de repetir una clase magistral y transformarla en una experiencia de aprendizaje. ¿Qué es una experiencia? Se acerca a lo que a ti te gusta, habla desde lo que tú entiendes. ¿Qué es una clase magistral? El profesor se habla y presenta todito, súper bien. Cuando yo logro entender que la clase debe transformarse a esa experiencia, hago que tú te muevas. Y ojo, aquí no solo los profes, son las instituciones, porque también, María Paula, hay un alejamiento entre las autoridades y el profesor. Hay muchos pros y contras que lo toman. Por eso, si no existe un diálogo de saberes entre todos los actores, que es el primer punto, podemos seguir cometiendo errores del pasado. Esa recursividad, esa manera en la cual nosotros no entendemos que la clave del educar se hace con la emoción, no con la repetición. Hacemos una pequeña pausa para invitarte a conocer más sobre empleabilidad, cultura digital, educación, voluntariado, oferta de cursos gratuitos y más en www.fundaciontelefónica.com.es. Continuamos con el episodio.
Súper interesante lo que dices y creo que a todos nuestros oyentes les va a resonar. Porque bueno, hay una frase que me hiciste acuerdo ahorita que mencionabas todo esto, que dice: la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará lo que le hiciste sentir. Que lo dijo Maya Angelou, ¿verdad? Entonces es como súper relevante cómo podemos aportar a las personas a través de las experiencias, que experiencias se transforman en historias, emociones, momentos, cómo tú transmites y dejas huella con un propósito, el conocimiento, ¿verdad? Que no es la teoría, no es necesariamente eso, es cómo tú puedes vivirla. Sabes que yo aprendí una frase clave que me transformó mi vida docente en pandemia, y es: educación que no emociones de información. Te entra por una orejita, te sale por la otra. Por eso necesitamos emocionar con nuestras clases. No se trata que seamos payasitos y nos vistamos de esto, aunque ayuda. Mira, mi hija Romina, que estaba en pandemia, teniendo, imagínate, una guagua de 3, 4 años en pandemia, en la virtualidad. Su profesora de inicial era extraordinaria, la profe Dani. Lo que hacía era disfrazarse. Hay 3 momentos en una clase, ¿no? Cuando tú empiezas ya a poder dar la clase, luego fortaleces y luego cierras. Para cerrar cada unidad, la profesora se inventó una muñequita de trapo, que ella se disfrazaba de muñequita de trapo y les recordaba los temas, pero no la típica, ¿no? A ver, punto 1, repita, 2, 3, 4, no. Se venía y le contaba una historia la muñequita. Y esta muñequita les hacía recordar de una manera atractiva esos aprendizajes que debieron tener. Romina hasta ahora se acuerda de lo que aprendió, pero ¿sabes qué no se olvida? Del cariño y el amor que le dio la profesora. Y te pregunto, María Pau, ¿tú te acuerdas del título o el grado académico de tu mejor profesor? ¿O te acuerdas cómo esa persona te ayudó a ser lo que hoy es María Paulina? Por supuesto, para mí es la huella. Mira, yo, bueno, también he tenido experiencia en docencia, soy docente también, y es súper interesante cómo las personas conectan contigo cuando tú transmites lo que te ha llevado a donde estás, desde la emoción y desde la motivación e inspiración. Y yo siempre digo, para ser un mejor profesional siempre tienes que empezar por ser una mejor persona, que es lo que un poco hemos abordado, ¿cierto? Entonces, totalmente, y qué increíble el ejemplo de esta muñequita, cómo logra conectar con estudiantes tan chiquitos, ¿no? Totalmente. Y sabes, aquí te quiero dejar algo a ti y a nuestros escuchas. El mayor acto revolucionario en esta época es ser felices y ser buena persona. Quien es feliz transmite felicidad y aprende. No se trata que vivamos en un mundo con hitos o de nubes rosadas. Se trata de que nosotros sepamos aprovechar cada aprendizaje, cada fracaso, cada acierto, de aquí para adelante. Y la segunda es ser buena persona. Ser buena persona no quiere decir que vayas dando plata, que vayas dando cosas. Se trata que, por ejemplo, tú estás en una intersección, cede el paso a alguien que quiere cruzar. Acá parece como que hay una ley que dice: jamás cedas el paso, serás castigado 20 años por esto. Que cuando tú puedas ayudar, hazlo sin pedir nada a cambio. Y no esperes tampoco la retribución de la persona. Tú hazlo por tu ser esa persona que cambia. Y es la esencia del profesor, María Pau. El profesor tiene en sus manos 45, 50, 10, 15, 20 niños, jóvenes y hasta adultos que tienen una clase diferente, se dan cuenta que la educación es ese acto de amor que hablaba Paulo Freire, porque no es ese acto de The Wall, donde salía la reproducción y nos convertían en carne molida, que lastimosamente hasta ahora, María Pau, se ve en muchas instituciones de estrato alto, medio, bajo, pública, privada, fiscomisional, porque el profesor no está en la institución, el profesor hace a la institución. El core de cada institución, queridos maestros, líderes, autoridades, es en una promesa que yo quiero que ustedes me hagan. Cada clase, cada espacio en donde estés, seas autoridad, logra cambiar la vida de 2 o 3 personas, no con plata, porque plata no hay. Enséñales y sé hoy el nuevo rol, Pau. Se hablaba del rol del docente, es el facilitador, es el guía, nos decían. Hoy más que nunca, Pau, en el contexto actual desde la educación 4.0, el rol del docente es ser el mentor y la mentora. No para cuánto aprendiste, sino cómo eso te va a ayudar a lo largo de tu vida. Y con eso vas a lograr trascender y tocar corazones.
La vida, había una publicidad, ¿te acuerdas? La vida no se vive por tiempo. Conozco gente de 20 años que no ha vivido ni un día de su vida. Conozco gente de 60 que están viviendo día a día cosas extraordinarias, y más aún con la responsabilidad que tenemos de ser profesores. Y profes, no se preocupen, siempre va a haber ese profe que te quiere meter el pie o algo. ¿Sabes, María Pau? Quiero decirte que no hay peor crítico de un profesor que otro profesor. Eso también es increíble y es algo que debemos hablar. Y otra de las cosas es, debemos enseñar a superar la frustración. Porque misma asignatura, mismo contenido, mismo día, diferente paralelo, te fue mal. El profe no puede sentarse a llorar o así a jalarte los pelos y decir me voy. El profe tiene que entrar con la misma buena cara a ver qué podemos hacer. Y esa es la relevancia que debemos entender, María Pau, hoy con este tipo de podcast, que debemos primero ser gratos. Sabemos leer, sabemos escribir, sabemos hacer muchas cosas gracias a un profesor. Y un profesor no es la figura que tiene el doctorado, la maestría o la licenciatura. Yo aprendí muchas cosas de mi madre, sigo aprendiendo muchas cosas de mi esposa. Ellas son mis mentoras, ellas son mis maestras. Por eso, cada cosa que nosotros demos, cada espacio que usemos la tecnología o que no la usemos, no lo hagamos por cliché o simplemente usarla sin saber. Tiene que ser como la receta de la abuelita. Profes, ahorita quiero que cierren los ojos y que piensen, ¿escuchas? ¿Qué hacía rico su abuelita? Mi abuelita hacía delicioso el arroz. Ni yo, ni mi esposa, ni mi mamá jamás lo hemos hecho así de rico. El momento exacto en el que tú vas a usar la tecnología, María Paula, es de ese estilo, es de ese secreto que tiene cada profesor, porque todo cansa. Y es ahí donde el profesor que intenta cambiar las cosas sin siquiera prepararse bien, porque fue otro clic de la pandemia, María Paula. Ni bien se metieron a 20,000 cursos, acabaron 1,000 de los 20,000, y sobre todo lo que hacían querían aplicarlo sin siquiera entender primero. Por eso la tecnología, Pau, no es un artefacto. La tecnología requiere análisis, reflexión y puesta en práctica. Es ahí donde vamos a entender que hay una diferencia en el uso de tecnologías y el uso educativo y pedagógico de tecnologías. Muy bien, un poco hemos abarcado varios temas, ¿verdad? Que ya a veces se podría decir que vamos al romanticismo de la situación, pero no es así, es parte de lo que hacemos en la profesión y en el día a día. Y regresando justo a la tecnología, si me pudieras decir en algo corto, en una frase o algo así, ¿cómo la tecnología, ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Pero ¿cómo puede ser esta herramienta de transformación del aprendizaje? Yo pienso que la tecnología para transformar debe usarse algo que es menos tecnología, más humanos. ¿A qué me refiero a esto? Me refiero a que antes que la tecnología está la persona que debe comprender para qué sirve esa tecnología. Mira, hoy estamos hablando de la inteligencia artificial y muchos profesores dijeron que no, que la inteligencia artificial hará esto, hará este otro. María Pau, cuando salió la calculadora, como le diría Shakira Casio, los profesores de matemáticas se pararon en todo el mundo a decir que la tecnología de la calculadora era un bien satánico que lastimaría la educación. No, o sea, ya tenemos que empezar a ver. La inteligencia artificial será ese mal uso cuando el profesor piense que va a reemplazarlo. Y va a reemplazarlo si el profesor es el que pasa PowerPoint y no interacciona. Mira, aquí te voy a dar una frase justo de lo que mencionabas, la tecnología. Debemos de dejar de pensar que el concepto de educación es transmitir información. Tú no eres un receptor para que de una orejita te cambien a una clase a otra. Debemos pensar, María Paula, que cada clase y la educación, su concepto, su significado es crear vínculos. Si tú entiendes que la tecnología es transmitir información, puede ser que cualquier inteligencia artificial te transforme. Si tú crees que generar vínculos es educación, podrán ponerte a la inteligencia artificial ChatGPT 20, que tú vas a seguir siendo súper importante. Sí, esto de crear vínculos me parece demasiado relevante. Antes tú mencionaste algo que me pareció muy interesante porque
digamos que las empresas o las instituciones no tienen emociones, ¿no? Las personas sí, son las personas quienes pueden lograr generar ese vínculo que es la esencia de la huella que se van a llevar los estudiantes de todos los docentes. Y con esto de la tecnología como herramienta, vemos que, bueno, según el mismo estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, el nivel de habilidades básicas que adquieren los y las estudiantes es muy bajo. Ahora, ¿cómo el acceso a la tecnología puede mejorar esto? ¿Cómo podemos sacarle el mayor provecho para enfrentar los retos de la educación? Mira, aquí hay un concepto interesante que se vio reflejado dentro de mi punto de vista, que es el de nativos digitales. Es un concepto que nació y fue propuesto por Pensky, pero no fue muy bien entendido al momento de leerlo. Conozco gente, estudiantes de 18 años que son migrantes, que no saben manejar. Conozco gente de 40, 50 que son nativos digitales, no porque nacieron con la tecnología, sino saben darle un uso adecuado. Inés Dussel, que es una extraordinaria pensadora, justo criticaba este tema mucho tiempo atrás, donde debemos quitarnos de ese romanticismo que tú decías de es que ya nacieron con la tecnología y vinieron con un chip. Es que mi guagua es un genio porque sabe usar el iPad. No, tu guagua no es un genio. El que diseñó el iPad es un genio para que un guagua que no sabe ni leer ni escribir y maneje el iPad. Debemos entender aquí que esa diferencia entre el artefacto y su uso adecuado es lo que nos va a llevar a nosotros a desarrollar otras cosas. Y ahí está algunos ejemplos de cómo podemos manejar. Mira, tuve la oportunidad junto a la Universidad Católica de Cuenca y varias instituciones en pandemia en capacitar a más de 2.500 personas en un curso de promotores de salud. ¿Qué pasaba? María Pau, no tienes idea, cuando fue pandemia muchos productos fueron hechos en castellano, muchos productos fueron hechos de manera escrita. Se olvidaban de las personas que no saben leer y más aún de las personas solamente hablantes en quichua y en shuar. ¿Qué hicimos? Hicimos una plataforma completamente adaptable a través de celulares que se podía descargar y podían desarrollar estos espacios en comunidades sin acceso a Internet y acceso a Internet. Entonces, ¿qué pasaba? Que estas personas, estos promotores tenían que capacitar por lo menos a 4 personas. Entonces, mira, 2.000 personas capacitadas, a 4 personas por lo menos, hacían a su familia, hacían a su comunidad y presentaban en un proyecto esto desarrollado. Tuviste personas que empezaron a escuchar desde fuentes fiables qué era y cómo prevenir el COVID. Otra de las cosas que no entendimos bien, que mira, la tecnología puede ser un espacio importante y más aún para recuperar los aprendizajes. La carrera de Ciencias Experimentales está haciendo un proyecto que se llama Tuto Science, de vinculación, en donde estudiantes de mayor nivel capacitan a estudiantes de menor nivel en torno a los conocimientos. ¿Por qué no hacer esto mediante videos, mediante narrativas digitales y crear plataformas en donde los estudiantes entren, refuercen y vuelvan? Te pongo un ejemplo. Había estudiantes en mi leva, yo ya tengo casi 40 años, ¿y cómo pasa el tiempo? Que no pasaron el año por lo que les enseñó el profesor, sino por un gran maestro que se llama Julio Profe, en YouTube. El hombre salvó el año de muchos como yo en esa leva. ¿Por qué no aprovechar la tecnología para hacer cursos autogestionados? Que también tiene un contra. Muchas personas hacen cursos autogestionados y le dice siga cuando quiera o manda un mensajito robótico de hola María Paula, no te olvides de hacer esto. La clave para manejar un uso adecuado, desde como tú lo mencionabas y reforzar eso, tiene que ser el acompañamiento. Anótense, chicos. Por mejor curso autogestionado, bello, precioso, con videos de calidad 4K, 8K o lo que quieras, si es que no hay un proceso de acompañamiento atrás, donde esté una persona motivándote, acompañándote, diciéndote en qué puedo ayudarte, simplemente la mejor plataforma no servirá de nada. Y ese dinero que se invirtió va a ser botadito a la basura. Por eso te decía, Pau, menos tecnología, más humanos. Dejemos de pensar solo en qué tenemos o llorar que no tenemos. Pensemos en qué es necesario para poder apoyar al contexto y a las personas que hoy están conviviendo con nosotros. Y es ahí como esta brecha digital puede llegarse a pasar. Teníamos profes, mira, que enseñaban a Word dibujando en la pizarra. Tenemos profes que tienen miedo de usar el laboratorio de la... Te cuento, hay instituciones educativas, María Paula,
que tienen un laboratorio hermoso que no ha sido usado desde el 2017 porque tienen miedo que se vaya a dañar la computadora, comiendo polvo, súper hecho pedazos, porque el rector o la persona que está encargada tiene miedo que se dañe. Mi mamá me enseñó que echando a perder se aprende. Entonces, ¿cómo yo puedo quitar esos miedos? Es compartiendo y sobre todo aprovechando la tecnología para enseñar que el fracaso también es una manera de aprender. Y es más, donde yo aprendo mucho es en las formas en las cuales me equivoco. Entonces, Pau, ese acceso a la tecnología tiene que ser pensado en todos y todas. No solo en los que tienen compu, no solo en los que tienen internet, sino en cómo hacerles llegar a ellos también. Porque es el otro lado, Pau, que mira, muchas personas se privan de enseñar a los otros chicos que tienen acceso a tecnologías por quienes no lo tienen. Lo importante sería crear grupos y comunidades de aprendizaje donde todos podamos aprender. Y eso es lo que va a cambiar esos rezagos que podemos llegar a tener. Y ya mencionamos, ¿verdad? Ya mencionaste cómo hacer para garantizar que el estudiante pueda estudiar o aprender de forma autónoma, es decir, el papel del docente en cierta parte sería este acompañamiento a ese autoaprendizaje, pero ¿crees tú que hay algo más que se pueda hacer para garantizar las habilidades para que los estudiantes puedan aprender de forma autónoma? ¿Cuál sería el papel del docente para no solo acompañarlo, ¿verdad?, que vemos que es importante, sino promover este aprendizaje autónomo? Sabes que hay dos cosas que yo le vinculo siempre cuando hablan del aprendizaje autónomo, que es, primero, autorregulación y segundo, confianza. Cuando tú le entregas a un estudiante, a un profesor o a una autoridad la confianza de que está bien equivocarse, de que está bien aprender, va él y ella a poder autorregularse. La autonomía no me sirve de mucho si es que yo no puedo ser cumplido, disciplinado y responsable. Primer punto, yo puedo hacer mis cosas de manera autónoma. Hay profesores que creen que la aula invertida es ponerle a exponer al estudiante o al grupo de estudiantes un capítulo del libro para no dar clases. Eso es que estoy haciendo autonomía. Eso no es autonomía. La autonomía es 4C. Anótate que esto es clave, profe, y quienes nos están escuchando, para poder tener una clase que te ayude a transformar la visión. Son las 4C. Primera es comprender. Nadie puede hablar de algo que no sabe. Y por eso, en la primera fase es no demorarte mucho esencializando el contenido, pero darle las herramientas para que pueda, mediante fuentes fiables, poder construir el conocimiento. Segunda C es crear. No hay nada peor que quedarte aprendiendo cruzadito de brazos. ¡Qué aburrido! Por eso usamos metodologías activas que te permitan hacer una infografía, un aprendizaje basado en memes, video storytelling. No quiere decir que acabes, sino que puedas ir aprendiendo. La tercera C es compartir. Y uno de los puntos que quisiera que lo abordemos, María Pau, más adelante, la importancia de las habilidades blandas. Hoy las habilidades blandas son claves en la educación y muy poco abordadas en nuestro país. Habilidades blandas con la tercera C, como comunicación asertiva, gestión del tiempo y trabajo en equipo. Para terminar, vamos a la cuarta C, que es el cerrar. Luego que yo he escuchado todo este proceso, puedo decirles los puntos claves en los cuales deberíamos hacer énfasis para empezar la siguiente clase. En la primera C, el docente es ese mentor que te da, hay aquí un punto, ¿no? En la primera C, el mejor docente no es el que te da certezas, María Pau, es el que te crea dudas. Te crea dudas, pero te da las herramientas para poder desarrollarlo. En la segunda C viene el concepto de eduprosumidor. Debemos dejar de ser solo consumidores de productos educativos a generar productos sin miedo. La tercera C, que es el compartir, es clave el aprendizaje entre pares. O tú alguna vez no le entendiste al profe, le das un codazo a tu pan y le dices, oye, ¿qué dijo? Ya te entendí, gracias. Y es tu par el que te ayuda a aprender. Y en la cuarta C, recién el profesor, luego de haber dado todo este ciclo, cierra ciertos puntos. Aquí, Pau, mejor es escuchar que solo pasarse hablando. Y aquí es donde el modelo de las 4C para dar una clase efectiva me ha ayudado un montón para clases de 4 o 8 horas o de 60 o 30 minutos. Cuando tú entiendes, Clau, que quien tiene que darle la oportunidad a los estudiantes es el profesor. Y el profesor tiene en sus manos
desarrollar esa transformación, no por el presidente, no por él o la ministra, no por el rector, sino por nuestros propios estudiantes, para que si es que tú faltas, digan, ¿qué pasará con la María Paula? Profe, ¿usted le puede llamar para ver si está bien? Y que no digan, qué bueno que no vino esta María Paula, ya me tenía cansado. Esa es la lucha que debemos hacer desde cada espacio, María Paula. Y ahora, claro que para poder lograr todo esto que estamos hablando, de crear vínculos, de poder conectar con los alumnos, ¿verdad? Se requiere de recursos, herramientas, ¿verdad? Entonces, yo te pregunto, ¿qué tan desactualizados consideras tú que se encuentran actualmente los programas académicos y los métodos pedagógicos? ¿Y cómo deben cambiar los contenidos y los métodos de enseñanza-aprendizaje que se imparten para sacar el mayor provecho a las nuevas tecnologías? Sabes que es una pregunta clave y qué bueno que le expones, porque es un llamado de atención a los modelos pedagógicos y educativos de papel. ¿Qué significa este modelo pedagógico educativo de papel? Que qué lindo que se ve, pero en la página web. Cuando tú vas a clases, ves que ni los docentes ni los estudiantes cachan y ni siquiera han leído el modelo educativo. Y es ahí donde tú te quejas, dices, pero hicimos una consultoría y sacamos esto y el mejor modelo, pero no está vivido. Y regresamos, ¿no? Mira, justamente acabo de hacer una consultoría para la Universidad de Guadalajara en la sede CUSUR. Y nos dimos cuenta de cómo muchas teorías son lindas, muchos diseños instruccionales son espectaculares, pero el momento de dar la clase es donde se ve de verdad esa vivencia del modelo educativo y pedagógico. Es aquí donde yo sí les pido y les ruego por Dios, podamos entender dos cosas. Esencializar el contenido y entender que la educación que no emociona es información. Esencializar el contenido en sílabos que no son actualizados más que un punto cada 3-4 años, en estudiantes que necesitan habilidades blandas y no estamos dándoles esas habilidades blandas, en espacios educativos, María Paula, que tienen que ser repensados y no lo estamos haciendo. Es aquí donde la clave de regresarnos a ver a nosotros de una mirada cuestionadora nos permite desarrollar otros procesos. Mira, con la Universidad Técnica de Cotopaxi estamos haciendo un proceso de repensar el modelo pedagógico y educativo. Muy lindo, muy interesante, muy bello, pero cómo lo concretas en la práctica jamás se habían puesto a pensar. Y cómo concretaron ellos en la práctica gracias a las nuevas autoridades, Alex Mullo, Edwin Vázquez y sus autoridades, es cómo podemos darles herramientas a los profesores para que puedan dar una clase. Es como dicen, un día a la vez. Entonces, ¿cómo una clase a la vez tú llegas a aprender, llegas a desarrollar? El modelo de las 4C nos sirvió y fue aquí un punto importante porque muchas veces hablamos de pedagogía didáctica y currículo como que todos fuésemos educadores o pedagogos. Necesitamos generar diálogos con quienes no son educadores o pedagogos, porque tienes gente de administración, tienes gente de marketing, tienes gente, ingenieros. Mira, Quiero ser maestros de nuestro país, quedaron muchos economistas, muchos arquitectos, pero que no tenían la formación pedagógica. No se trata de criticar, se trata de darles la visión educativa a esa gran experiencia que tienes, porque puedes ser un excelente médico, pero eso no quita que seas un buen profesor. Ahí es darle la vuelta y que pensemos, es una ingeniería inversa, como solemos de llamar, de la clase hacia el modelo, no del modelo hacia la clase. Uh-huh. ¿Y cómo entonces los docentes deberían idealmente aprovechar y usar esta tecnología en sus procesos de enseñanza? Mira, yo quiero agradecer mucho a la Universidad Nacional de Educación porque me han enseñado brutalmente tantas cosas que me han hecho cuestionarme a mí mismo. Me han hecho cuestionarme a mí mismo desde mi práctica, desde cómo yo estoy enseñando y me han hecho dar el giro para pensar en mis estudiantes cómo están aprendiendo. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Mira, hablar menos y hacer más. ¿A qué me refiero? La base de mi educación es la duda y la pregunta. Cuando yo les pregunto a mis estudiantes, bueno chicos, cuéntenme qué están haciendo, qué les gusta, YouTube, ¿qué les gusta de YouTube? La música. Perfecto. María Paula, quisiera que entren al canal de YouTube y te lo voy a pasar. Tenemos a chicos utilizando canciones de tecnocumbia enseñándonos matemáticas. Tenemos a chicos usando rock enseñándonos la ley orgánica de educación intercultural.
¿Por qué sentimos que la educación tiene que ir por un lado y tus intereses por otros? La clave de la educación y esa transformación educativa tiene que ser vincular eso que amas con el contenido que te puede ayudar. Mira, yo soy gordito, a mí me encanta comer. Yo voy a un buffet y me desquito los $20. Mi esposa no mucho. Mi esposa llega al buffet, a la cocina abierta, y solo de ver tantas cosas ya se llenó y no come. Lo mismo pasa con nuestros estudiantes, María Pau. Cuando ven tanto contenidos, diapositiva 1 de 584. Chuta, es como que dicen, ¿y ahora qué será el resto? O es esa vez que entendemos que igual, un llamado de atención para la política pública y nuestros organismos de control. Piensan que usar tecnología es conectar el proyector y pasar un PowerPoint en cada aula, cuando eso no necesariamente es la tecnología. Y ahí va ese espacio hacia cómo podemos repensarnos en esto que viene de la pospandemia, pero más que la pospandemia, esta nueva normalidad que estamos viendo, donde lamentablemente puedo decirte que muchas personas ponían la velita a la Virgen de Guadalupe para volver a la presencialidad. No por el cariño del contacto, sino para dejar de usar tecnología. Y si es que tú conoces a alguien de esas personas, lamentablemente todo lo que pasamos en ámbitos educativos no fue un aprendizaje, sino es un declive. Y como bien mencionas, la nueva normalidad definitivamente ha traído nuevos retos del aprendizaje, pero también posibles nuevos riesgos, ¿cierto? ¿Cómo usar la tecnología para estar preparados para esto? Uno de los autores que yo admiro mucho y de quien saqué el concepto del prosumidor es Alvin Toffler. Alvin Toffler en 1980 ya hablaba de la sobreinformación o la infoxicación. Es tener una gran cantidad de espacios que no sabes qué tanto tienes. Y aquí también lo voy a vincular con un gran maestro que fue parte de la comisión gestora de la UNAE, que es Ángel Pérez Gómez. Ángel Pérez Gómez nos menciona 3 cosas claves que quiero, profe, y que quiero, Radio Escucha, que me prestes atención. La primera, la información. Antes, cuando estábamos en la biblioteca y no había internet, nos tocaba ir, y pobre del que se llevó el libro y no teníamos el acceso. Entonces la brecha de acceso muchas veces ya con un clic, para que la tienen, está hecha. Hoy no se trata de información. Hay una segunda gradita que es el conocimiento, María Pau, que es organizar adecuadamente toda esa información que tenemos para poder llevarla a cabo. Y ahora la tercera clave hacia donde tenemos que llevar a nuestros estudiantes, a nuestra institución, es la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Es generar un diálogo y debate para tomar decisiones fundamentadas que se vean reflejadas en mi futuro. Es como el caso contrario cuando todos éramos jóvenes y tenías tu closet. En un cajoncito medias, en otro cajoncito camisetas, en otro cajoncito pantalones. La información es cuando lavas la ropa y empiezas ahí. El conocimiento es guardarlo en cada espacio, que lo puedes tener. Pero yo no sé si a ti te pasaba cuando joven que no encontrabas una cosa y sacabas todo de los cajones y dejabas regados. Eso es no saber, no tener la sabiduría. ¿Y por qué eso es importante? Porque la sabiduría me lleva a mí a saber dónde está el pantalón que quiero, con qué camiseta y con qué medias. Esa es la clave de hoy, los docentes del futuro. El docente del futuro no es el que tiene más tecnologías, el iPhone 20, los 20 gigas de internet. Es quien sabe usar educativa y pedagógicamente lo mucho o poco que tiene. Te invitamos a escuchar la segunda parte de este podcast con Diego Apolo en la siguiente entrega de ABC de la Sociedad Digital. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Fundación Telefónica Movistar Ecuador en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube y LinkedIn. Además, en el sitio web fundaciontelefónica.com.es podrás encontrar más temas relacionados con educación.